Hola, buenos días. Somos del grupo de divulgación de la ciencia Ágora de Lirios y Sensontles, del CECITE Plantel 5 ETLA. Hoy, el CECITE Plantel 5, tenemos el honor de entrevistar a una joven bióloga, Dariana González Aguilar, una joven científica nacida en Guanajuato, dedicada al estudio de la ecología, la biodiversidad y la conservación. Egresada de la Universidad de Harvard con una licenciatura en Biología Integrativa, una carrera que se enfoca en investigar cómo funcionan los organismos vivos entre sí y en su ambiente. Dariana, bienvenida, es un gusto contar contigo. Para comenzar, queremos que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. Sabemos que naciste en Guanajuato, te formaste en Harvard y has trabajado en lugares tan diversos como Brasil, el Congo y Costa Rica. ¿Qué te motivó a elegir este camino? Pues muchas gracias primeramente por invitarme y darme la oportunidad de contarles un poquito sobre lo que hago. Pues creo que le debo mi decisión de estudiar biología a mis padres, especialmente a mi papá, aunque muchas veces no me lo creen. Yo nací en un pueblito en Guanajuato, un pueblito así muy chiquito, en medio de las montañas, así que de niña me gustaba mucho salir al cerro con mi papá y pues con mis tíos ir a ordeñar las vacas, a darle de comer a los chivos y así. Pero pues cuando tenía 4 años emigré a Estados Unidos con mi familia, así que mi conexión con la naturaleza ya no fue tan inmediata. Pero ahí con mi papá como que comenzamos esta tradición, esta costumbre de ver documentales de vida silvestre juntos por las tardes, y creo que eso fue lo que me inculcó mucho como una fascinación por la naturaleza, por los animales en especial y por la biodiversidad. Y recuerdo que pues a mí me encantaba ver esos documentales con él y platicarles sobre todos los lugares que quería conocer algún día. Como que fue cuando me di cuenta de niña que pues el mundo es muy grande, que hay muchos lugares que nunca me imaginé que podrían existir y más de pues animales que no me imaginaba que podrían existir. Así que ahí fue cuando dije, yo quiero estudiar biología y conocer todos estos lugares. Desde la preparatoria te han fascinado los anfibios. Entonces queremos saber por qué precisamente se convirtieron en indicadores tan precisos para la salud de un ecosistema y por qué decidiste tú enfocarte en ellos. A ver, pues primero los anfibios tienen una característica, un rasgo muy especial, que es que tienen una piel permeable. Eso significa que pues hay muchas sustancias que pueden atravesar su piel directamente, como es el oxígeno y el agua. Así que ellos respiran a través de su piel y también absorben el agua a través de su piel, no necesitan tomar agua como otros animales. Y esto también significa que son muy vulnerables a las toxinas o a los contaminantes que están en el agua o en el aire, porque pues atraviesan su piel directamente. Por otro lado, muchos anfibios, incluyendo las ranas y los sapos, pues tienen un ciclo de vida bifásico, y eso significa pues que pasan parte de su vida en el agua como larvas y después del metamorfosis pues se adaptan a una vida terrestre. Y esto pues significa que como tienen esta piel permeable están expuestos a contaminantes en el agua, pero también en el mundo terrestre. Así que eso nos ayuda a ver que, por ejemplo, si vemos una población de anfibios muy estables en un ecosistema ya sea terrestre o acuático, pues quiere decir que no hay contaminantes como en una cantidad preocupante, porque pues permite que las poblaciones estén estables en esos lugares. Y ya con la segunda parte de por qué los anfibios me interesaron, creo que, bueno, de niña a mí me gustaban mucho los Pokémon, y algo de los anfibios, especialmente de las ranas y los sapos, que me gusta mucho, es que a mí me recuerdan mucho los Pokémon, porque hay combinaciones de rasgos físicos que son así como muy locos. Colores, formas, así tamaños de ranas, incluso hay unas ranas chiquititas así como el tamaño de mi uña del meñique, que pues sí, como que a veces los ves y dices, no manches, no me imaginaba que existía algo así con este color o este tamaño. Y siento que me recuerda mucho a esos años que pasé jugando Pokémon, así como que encontrando combinaciones bien raras de criaturas. Pero también pues en la prepa yo participaba en un club de ciencias que es como, se llamaba Olimpiadas Científicas, algo así,
donde competíamos con otras escuelas y otros clubs a nivel regional, luego estatal y pues ya sí calificabas a nivel nacional para estudiar un tema en particular y ya competías con esos grupos para ver quién conocía más del tema. Y en la prepa, como a mí me gustaba mucho la biología, yo me metí al único tema biológico que existía, que era la herpetología, y ese es el estudio de reptiles y anfibios. Y pues ahí fue cuando duré muchos años estudiando todas las especies de mi región a fondo, y creo que cuando pasas tanto tiempo estudiando un solo tema así muy profundamente, como que es inevitable desarrollar una conexión muy profunda con eso. Y fue lo que me pasó con los anfibios. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Ay, Tepic. O Charizard. Me gustan mucho los Pokémon, sí. Los pequeños. Bueno, has tenido experiencias increíbles investigando en varios países. De tu trabajo con los renacuajos a tu labor con las cámaras trampas, ¿cuál crees que es la lección o el descubrimiento que más te ha marcado personalmente? Pues en la licenciatura yo tuve la oportunidad de hacer mi investigación en la selva tropical del Congo, gracias a una beca de mi universidad. Y creo que esa fue pues una de las experiencias más únicas porque era en un lugar súper aislado, pero también con animales que no imaginé tener tan cerca de mí. Pero creo que también me enseñó algo muy importante sobre la interdependencia de los animales con su ecosistema, que como que no había presenciado tan fuerte en otras ocasiones. Yo estaba trabajando en unos claros dentro de la selva, que se desconocen mucho en la ciencia. Son claros que existen de forma natural dentro de la selva muy densa, pero no sabemos, por ejemplo, de dónde vienen o cómo se crean o cómo se mantienen. Hay varias hipótesis que pues nos indican que tal vez es la perturbación de los elefantes o los gorilas que los mantienen así en la selva, pero tampoco pues conocíamos mucho sobre su importancia para la biodiversidad. Entonces, como los anfibios son tan sensibles a los cambios ambientales, a mí se me ocurrió usar el nivel de biodiversidad de anfibios para medir qué era exactamente lo que cambiaba o lo que era especial de los claros que no existía en la selva. Y pues ahí, entre varias cosas, descubrimos que en los claros existe un nivel de perturbación por los elefantes bastante alta que no existe en la selva. Entonces, como esta dependencia de que al estar visitando los claros, los elefantes crean mucha perturbación, pisotean, escarban hoyos en la tierra, y esto crea pozas artificiales que ayudan a las ranas a reproducirse. Entonces es como esta dependencia de la minifauna con la megafauna, pero también es como esta interacción de que, por ejemplo, los claros le ofrecen alimento y una zona para socializar a los elefantes, y como, no sé si en paralelo, los elefantes mantienen a los claros presentes, ¿no? Presentes. Y al mismo tiempo, pues también están creando microhábitats para animales más pequeños. Y ya si una parte de esa red colapsa, pues se colapsa todo. Y sí, fue como un descubrimiento muy, muy especial que me enseñó mucho de la ecología. Increíble cómo funciona todo nuestro alrededor. Bueno, sabemos que en tu trabajo en Costa Rica investigaste o estudiaste adaptaciones como la toxicidad. ¿Cómo influyen estas adaptaciones en la manera en que los animales perciben y responden al riesgo pues dentro de su entorno? Ajá. Bueno, pues para contarle un poquito sobre lo que hicimos en Costa Rica, los renacuajos pues son muy vulnerables a los depredadores, ¿no? En esa etapa de su vida, porque son pues muy chiquitos, tienen movilidad limitada y así. Pero eso significa que tienen que estar constantemente procesando información de su entorno, señales visuales, químicas o auditivas o acústicas, que pueden señalar la presencia de un depredador, por ejemplo, y estar tomando decisiones muy importantes sobre qué es lo que van a hacer, cómo se van a comportar para ver si van a sobrevivir o no. Así que a mí lo que me daba mucha curiosidad era saber si había alguna señal en particular que les importaba más o que les ayudaba más a saber si había un depredador cerca.
Y también si la toxicidad, que influye pues qué tan vulnerables son esas especies a los depredadores, cambiaba algo de eso. O sea que si una especie tóxica depende de la misma forma, de la misma señal para sobrevivir. Entonces lo que hicimos fue comparar los comportamientos de una especie tóxica y una especie no tóxica de renacuajo a las mismas señales acústicas, visuales, químicas de depredadores. Y lo que encontramos fue que, de hecho, los renacuajos tóxicos como que no les importaba mucho qué tipo de señal estaban percibiendo, como que no cambiaba mucho su comportamiento, y pues eso lo atribuimos a la toxicidad, de que no eran tan vulnerables a la depredación, entonces no había una necesidad de invertir tanta energía en un comportamiento de escape. Pero con los renacuajos no tóxicos, como son más vulnerables, pues sí dependían de señales muy específicas. En nuestro caso, los renacuajos que usamos dependían o respondían más fuerte a señales acústicas, o sea que dependen más de los sonidos y de las vibraciones debajo del agua para pues poder sobrevivir. ¿Qué retos técnicos o logísticos implica el uso de cámaras trampas para estudiar poblaciones animales a largo plazo? Sí, pues creo que como todos los métodos de monitoreo de fauna, pues las cámaras trampa tienen sus limitaciones, ¿no? Por un lado, nos ayudan a ver de cerca el comportamiento natural de las especies en las que estamos interesadas, pero por otro lado, pues pueden ser algo caras, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una zona muy grande que quieres monitorear, pero solo tienes 5 cámaras, o es para lo que te alcanza, ¿no? Entonces tienes que escoger muy estratégicamente dónde vas a poner esas cámaras para asegurarte de que vas a captar los registros que quieres. Por otro lado, también es esta parte de cómo vas a seleccionar los lugares donde pones las cámaras. Entonces, a veces si tenemos una zona que ya ha sido estudiada o como que ya hay personas que ya han reportado avistamientos de jaguar o algo así, pues ya sabes que, bueno, aquí en este puente ya se han visto los jaguares, o hay que poner una cámara aquí porque es probable que agarremos algo. Pero a veces no sabes nada de dónde estás trabajando, así que es como una cuestión de suerte. Tal vez puedes poner una cámara y dejarla ahí 6 meses y no agarras nada. Y pues el tiempo es el otro factor, que por ejemplo con otros métodos de monitoreo como los monitoreos visuales, las cámaras trampa toman mucho tiempo para darte resultados. Como puedes dejar las cámaras, pero muchas veces se tiene que dejar entre 2 o 6 meses hasta 1 año para saber o tener como suficiente tiempo para captar los registros que necesitas. Entonces sí, pues es demorado, no es tan inmediato como otros métodos. Actualmente te encuentras en Oaxaca estudiando sobre la pérdida de los dientes en los renacuajos. ¿Podrías explicarnos por qué este fenómeno es una señal de alerta para nuestra región? Sí, bueno, primero, ¿ustedes sabían que los renacuajos tenían dientes? Sí, es algo que muchas personas, incluso yo tampoco sabía que los renacuajos tenían dientes antes de empezar a estudiar esto. Pero básicamente lo que estamos haciendo, estoy desarrollando una estancia académica después de mi licenciatura aquí en el CIDI de PN, Unidad Oaxaca, en el Laboratorio de Ecología para la Conservación de Anfibios. Y nosotros trabajamos en la Sierra Norte. Así que durante uno de nuestros monitoreos en los arroyos, pues estábamos revisando unos renacuajos que hemos encontrado y nos dimos cuenta que muchos no tenían dientes o tenían sus dientecitos como incompletos, porque son como, los dientes de los renacuajos están organizados como en hileras, así como en líneas o filitas, y luego en medio tienen un piquito, y eso es lo que usan para raspar su comida o alimentarse de otras formas. Pero muchos de esos renacuajos que encontramos pues no tenían sus dientes completos. Y eso es un fenómeno bastante alarmante porque la pérdida de dientes frecuentemente se atribuye a la presencia de contaminantes en el agua, como los agroquímicos, los metales pesados o enfermedades infecciosas que han acabado con muchas especies de anfibios. Y esa enfermedad es la quitridiomicosis. Entonces dijimos, bueno, puede ser una enfermedad infecciosa que ya llegó a la Sierra Norte y puede acabar con las especies de aquí, o puede que haya algo en el agua que los está afectando. Bueno, y como estamos trabajando en una región donde hay muchas especies endémicas, es decir, que no existen en otras partes del mundo, pues si las poblaciones de las larvas de los adultos
ya están siendo afectadas por algo en el agua, en el ecosistema, pues esto nos alerta que probablemente las poblaciones de adultos puedan ser afectadas en el futuro. Y si algo les pasa a esas poblaciones por ser endémicas, pues eso ya significa que, o sea, si se extinguen en esa parte del mundo ya no hay otras poblaciones en el mundo que las puedan reemplazar o algo así. Y por otro lado, pues también si resulta que nuestros análisis o nuestras muestras de agua nos dicen que hay algún contaminante en el agua, pues también nos puede alertar a que el consumo del agua no es seguro, porque de esos arroyos también viven las comunidades donde estamos trabajando. Así que, pues sí, los renacuajos nos pueden alertar a cosas así, de que tal vez no es una fuente de agua segura para consumo. Y si no es el agua, puede que se empiecen a morir o... Sí, las dos posibilidades pues son eso de la presencia de contaminantes o alguna enfermedad infecciosa o algo que ni siquiera nos estamos imaginando. Pero si es la enfermedad infecciosa, pues es una enfermedad que se esparce muy rápido. Y pues muchas especies se han extinguido por esa enfermedad, la quitridiomicosis, porque, como les había contado, los anfibios tienen una piel muy sensible. Esa enfermedad es un hongo que ataca a la piel y entonces es como que le quitas los pulmones a la rana porque no puede respirar y se muere. Es muy, muy, muy infeccioso. ¿Y nos afecta a nosotros? A nosotros no, pero bueno, si se mueren las ranas y se acaban las especies, pues eso tiene consecuencias mayores para todos. Las ranas y los sapos controlan muchas plagas y pues eso puede tener consecuencias como para la salud pública. Por ejemplo, hemos visto que en lugares que son muy vulnerables a la malaria o a la zika o cosas así que se transmiten a través de mosquitos, pues tener un declive de ranas puede crear un aumento en mosquitos y puede aumentar la probabilidad de que pues se esparzan más esas enfermedades también. Bueno, más allá de toda tu investigación, ¿cómo ha sido para ti mantener tus raíces o esa conexión que tienes o después de que te fuiste a estudiar al extranjero? Sí, pues creo que fue bastante complicado. Pues obviamente cuando me fui de México, pues me perdí de muchas cosas, muchas experiencias culturales, mucho tiempo con mi familia y así. Pero tuve la suerte y el privilegio de que mi familia siempre se esforzaba mucho por asegurarnos de que podíamos regresar a México a visitar a nuestra familia cada año, o si no se podía un año, pues al año siguiente. Y pues eso me ayudó a mantener mi conexión con mi cultura, con mi país. Y por otro lado también estoy muy agradecida con mi universidad porque tuve la fortuna de tener acceso a becas que me permitieron hacer trabajo en Latinoamérica, en Costa Rica, en Brasil y pues ahora en México. Todo eso fue a través de becas. Así que sí, yo creo que eso fue como la forma más importante por la cual pude mantener mi conexión con México. Pues, y ya para cerrar este espacio, ¿qué consejo le darías a niñas, adolescentes o estudiantes que quieren dedicarse a todo esto de la ciencia o quieren poner un poco de actitud positiva hacia todo nuestro planeta o a este tema que nos estamos enfocando ahorita con tu entrevista? Pues yo diría que muchas veces cuando pensamos en que queremos entrar a la ciencia, tenemos como una percepción muy, distorsionada de qué es un científico o qué se necesita para ser un científico o una científica, y muchas veces pensamos que tenemos que ser expertos en algún tema en especial y que ya tenemos que tener todas las respuestas y saber todo de ese tema, pero yo siento que en realidad la ciencia funciona al revés. O sea, la ciencia existe porque hay muchas preguntas sobre nuestro mundo que no podemos resolver aún. Y eso es lo que mantiene la ciencia viva. Así que creo que lo más importante para una científica o un científico es que puedan tener la curiosidad y el amor por descubrir las cosas vivo, porque eso es lo que realmente te ayuda en tu carrera. No es ser experto, el conocimiento de las cosas, es tener un amor y la motivación por responder preguntas y ver las cosas que tal vez otras personas no están viendo. Los anfibios, desgraciadamente, para muchas personas son cosas como muy desagradables, como que son pegajosas, feas, como que no llaman mucho la atención,
Pero siento que muchas veces esos animales o esas especies son las que tienen como cualidades muy importantes para los ecosistemas y pues que tienen mucho para enseñarnos y también merecen de nuestra atención y de nuestro amor. También lo que me han dicho es que no tiran como un líquido que dicen que es como leche, que según eso sí te hace daño. No, realmente no hace daño, pero son algunas especies de sapos pues sí tienen una toxina que secretan por unas glándulas que tienen en su espalda. Parecen como unas bolitas, no sé si las has visto, como cerca de su cabeza, pero eso lo usan para defenderse de los depredadores. Pero en nosotros, o sea, eso no nos hace daño, solo te puede irritar un poquito la piel. Pero lo que siempre me han dicho mis profesores, y siento que es muy cierto, es que si tú agarras un sapo o una rana, tú le haces mucho más daño a ese individuo que lo que él te puede hacer a ti. Porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos es mucho más peligroso para ellos. Las toxinas que ellos tienen, por lo menos en México, no te pueden hacer nada. Muchísimas gracias por compartirnos tu pasión, tu conocimiento, tus experiencias y todos tus hallazgos con nosotras. La verdad, ha sido una charla muy fascinante y muy... no se me abrió la mente, no sabía. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, igual me la pasé muy bien. Gracias. Esto es Ciencia en Voz Femenina.